enseñar algo que enseñé hace mucho tiempo, pero hoy vamos a darle énfasis muy puntual a esto y me tengo que apurar mucho porque es mucho el material, debería tomarme más de 4 veces en enseñar toda la previa y todo lo que necesitamos conocer. Si Dios después lo quiere hacer, lo haremos conforme a lo que Él quiere, pero hoy me quiero concentrar en que todos necesitamos tener un padre, un papá. Amén, papá. Vamos a la palabra de Dios. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, Jesucristo nos enseña a orar. Para que entendamos por qué Jesús enseña a orar. Jesús enseña a orar porque hay una demanda de los discípulos, porque los discípulos habían oído orar a los escribas, a los fariseos, y habían escuchado cómo oraban, pero se daban cuenta que Jesús oraba diferente, hablaba diferente, se movía diferente. Y entonces ellos querían aprender a orar. Cuando le dicen eso, en ese sermón del monte que duró varios días la enseñanza y que nosotros la tenemos nada más que en 3 capítulos, Jesús enseña a orar. Y en esa oración Jesús da varias pautas. Algunas veces yo he enseñado, hace muchos años de eso, deberíamos retomar ese material. Pero ahora quiero explicar muy puntualmente por qué Jesús enseña esta oración y por qué Él pone los principios en esta oración. Así es que los que les gusta anotar, anoten, y a los que no, pidan un papel y anoten. Bien. Dice así la palabra. Ustedes van a orar de esta manera. No es una propuesta, es háganlo así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Ahí ya tenemos el primero de los principios del Padre, que es la autoridad. Él nos enseña a tener la autoridad del Padre, pero cuando somos padres nos enseña a ejercer la autoridad. Después dice en el versículo siguiente, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahí Él está enseñando que los padres debemos ser los proveedores de todo lo que nuestra familia y nuestra casa necesitan. Después en el versículo que sigue dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo no voy a explicar, acá hay una cláusula importante. Yo no puedo ser perdonado si yo no perdono. Vos le podés pedir perdón a Dios por 1000 cosas, pero si no perdonaste a una persona o a una cosa o a alguien, no serás perdonado, porque el perdón está ligado a que perdonemos. Amén. Acá nos enseña a que el padre tiene que enseñar en casa a sus hijos, a la familia, a tener un espíritu perdonador. ¿Cuántos dicen yo renuncio ahora al espíritu de juicio? Podés tragar saliva. Y yo, cambia de mano. Y yo voy a perdonar. Voy a enseñar a perdonar y voy a ser un modelo perdonando. Amén. Hoy descubrió porque tiene 2 manos. Gracias, Señor. Bien. Y después dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque el Padre necesita enseñar, guardar, proteger y enseñar esto. Así es que ya voy a dedicarme primero a que todos necesitamos tener un Padre. Amén. Lo primero que necesitamos es entender que el Padre al hombre, al varón, le fue delegada la autoridad en el hogar. Autoridad. Autoridad no es lo que siempre aprendimos. Autoridad no es soy el macho de la casa. Se hace lo que yo digo. Eso no es autoridad, es estupidez.
Pero algunos todavía la conservan. Entonces hay que dejar esa estupidez. Autoridad es mucho más difícil de lo que vos y yo recibimos o aprendimos, porque la mayoría de nosotros no nos formamos en un lugar, ni en un lugar donde había autoridad. Yo no sé cuántas veces viajaste en un avión, pero si en un avión no hay una autoridad que lo pilotee, no subas. Porque vas a llegar al piso antes de tiempo. No vas a llegar al aeropuerto y no vas a tener tiempo de arrepentirte de lo que pagaste. Porque alguien tiene que tener la voz de mando, y manejar un avión es una cosa sencilla comparada con manejar o con estar en la autoridad en un lugar. Por eso Jesús dice al principio de la enseñanza, y pide: venga tu reino y hágase tu voluntad, porque lo primero que tenemos que aprender es a ejercer la autoridad. La autoridad no se ejerce con gritos, no se ejerce porque uno golpea más fuerte la mesa, no se ejerce porque uno tiene siempre cara de malo y si te equivocas va a salir fuego de mi boca porque me llaman el dragón en mi trabajo. No es esa autoridad. Y nosotros necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios para entender esto. Solo como una pequeña ayuda y enseñanza te voy a decir que uno de los problemas muy graves que tenemos en esta nación es que se perdió toda autoridad. Hoy un alumno se cree que tiene la misma autoridad que un rector. Hoy un chico se cree que tiene la misma autoridad que la directora de la escuela. Hoy un empleado se cree que tiene la misma autoridad que el gerente del lugar. Y eso es caos. Y caos es Génesis capítulo 1, versículo 2, donde todo es tinieblas. Se necesita ejercer la autoridad y es algo que en Argentina se perdió y ya hace muchos años. Hoy cierran o paran una escuela como si fuera un acto menor y es un delito. Y nos acostumbramos y creemos que es normal. Por lo tanto, nos cuesta mucho entender lo que es autoridad. Y para eso necesitamos conocer la palabra, pedirle a Dios que nos revele la palabra y permitir que Él nos enseñe cómo ser autoridad, porque Dios gobierna todo desde los cielos. Y si Él no ejerciera esa autoridad, nosotros comenzaríamos a estar en un mundo en el que sucederían muchos más graves problemas de los que nos imaginamos. ¿Amén? Bien, necesito apurarme como les dije hace un ratito. Autoridad no es lo que muchas veces hemos hecho los papás. Viene el nene o viene la nena con un problema. No sé, yo de eso no me encargo. Habla con tu mamá. Eso no es autoridad. Eso es ole. Eso es eludir. Eso es pasarle a alguien lo que yo debo ejercer como autoridad y lo que yo debo decir. Y tenemos que sacarnos todo lo equivocado, porque no solo tenemos problemas cuando hacemos lo equivocado en nuestro hogar, sino que vos les estás enseñando a tus hijos y a tus hijas para que ellos repliquen lo mismo cuando tengan su hogar. De esa manera el diablo se asegura de que él gobierne tu hogar, tu familia, tus decisiones y todas tus cosas, pero también tus hijos y los hijos de nuestros hijos. Yo quiero que usted me diga, no voy a hacerlo más. Yo
quiero hacer tu voluntad, Dios. Y quiero ejercer la autoridad sin ser el tano calentón que cree que la autoridad se ejerce a los gritos o diciendo esto no lo dije yo y tira todo lo que está en la mesa. Usted esto nunca lo vio porque se ve solo en las películas. Pero yo le estoy contando algo para que usted sepa por si tiene algún amigo o alguien a quien le pasa eso. Muy bien. La autoridad nos obliga a algo y es a poner límites. Los padres, especialmente el papá, debe ser la autoridad que le pone los límites a sus hijos. Pastor, cuando lo hago se enojan conmigo. Mejor que se enojen con vos y no terminen presos, no terminen muertos, no terminen haciendo barbaridades o no se vayan de tu casa sin haber tenido límites. La palabra límites es la segunda palabra con la cual nosotros tampoco entendemos lo que significa. O sea, quiero plantearte el problema. Tenemos problema con la autoridad y tenemos problema con los límites. Yo voy a dedicar no sé cuánto tiempo, pero voy a enseñar límites. Voy a explicar límites. Necesitamos aprender a tener límites. Hace muchos años atrás, cuando yo visité por primera vez el Perito Moreno, y cuando yo pude contemplar eso que era tan hermoso, y hacía muy poco tiempo que tenía una cámara semiprofesional que había comprado, y la había comprado porque quería sacar el ventisquero, el hielo y todo lo demás. Y cuando uno tiene por delante algo tan impresionante, algo tan inmenso como el ventisquero, uno quiere sacarle la foto a 10 centímetros. Le pasa a todas las personas. Y comencé a descender por un lugar y llegó un momento en el que habían puesto unos troncos y decía que no se podía pasar de ahí. Se imaginan que la mayoría nos apoyábamos ahí y sacábamos la foto así, porque si no, no somos argentinos. Hay que mostrar que somos argentinos. Entonces, cuando le pregunto a una persona, digo, son un poco exageradas. Podrían haber puesto esto 30 metros más allá. Y alguien me dijo, ¿sabe por qué esto está puesto aquí? Porque es un límite para que usted no muera. Yo lo miré y dije, ¿esto es un límite para que yo no muera? Sí, porque una vez cayó un bloque de hielo y llegó hasta acá. Yo dije, qué bien puesto este límite. Límites salvan vidas. Y nosotros no podemos ver límites como castigo porque eso nos lo dio el mundo. Límites es protección. Límites es amor. Dios nos pone límites porque nos ama. Y si no entendemos esto, formaremos parte de una sociedad que tendrá cristianos que no serán cristianos porque no seguirán las leyes de Dios. Autoridad significa límites. Y límites son cosas que le tenemos que poner a nuestros hijos y a nuestras hijas. Les tenemos que enseñar qué pueden hacer, qué no pueden hacer, cuándo es el tiempo. Debemos oírlos y escucharlos, pero la última palabra aquí no es sí, querida. Pero para eso tenemos que ser padres llenos del Espíritu Santo. Para no ser injustos y para tampoco dejar pasar las cosas. Por eso es tan importante entender paternidad. Todos los hombres y mujeres que yo atendí, que tenían problemas de todo tipo de adicciones, no solamente de tomar drogas, sino otro tipo de adicción, problemas de bulimia y de anorexia,
todos me contaron lo mismo. Nunca nadie me puso límites. El enano ese que se te revela y que vos decís, pero puede ser que esté endemoniado. Tiene unos 16 meses, 18, vos decís, no está endemoniado. Si hay alguien endemoniado, es el padre, quédate tranquilo, no es él. Y que vos ves que el pibe no larga y no quiere, lo que está haciendo es probándote hasta dónde le vas a poner un límite, porque ya viene con el instinto de decir, a ver cuándo te la gano. Y cuando él te la gana, en realidad él la pierde. Porque si vos le permitís que él empiece a gobernar su vida, no estarás permitiendo que la gobierne el Espíritu Santo nunca. Porque un día se va a parar delante del Espíritu Santo y le va a decir, yo a vos no te hago caso. Y el día que él haga eso, lo haga explícito o lo haga implícito, estarás dándole uno de tus hijos, literalmente, al diablo. Por eso es necesario aprender a poner límites, y los papás necesitamos ir a una escuela de papás a aprender. ¿Amén? Los veo demasiado serios y no quiero que estén serios. Quiero que entiendan lo que estoy diciendo, porque esto es bíblico y esto lo hace Dios. Es gravísimo no tener límites, porque todo ser humano lo necesita. Los límites son parte de nuestra vida y cometemos excesos cuando no tenemos límites y cuando no tenemos una autoridad paternal, padre, que nos ayude a ejercerlo. En un hogar correcto, padre y madre están de acuerdo. A ver, ¿cuántos me dicen padre y madre? Están bueno, están de acuerdo, ¿no? Que deben estar de acuerdo. Si no lo están, diga conmigo, hoy corrijo. Hoy nos ponemos de acuerdo. Porque nuestros hijos son mucho más inteligentes que nosotros. Saben qué pedirle al papá y saben qué pedirle a la mamá. Porque saben en qué no están unidos. Esto se lo tendría que decir a los de Kiss, pero no quiero avivar tanto. Ellos saben en qué estamos unidos y en qué no. No, esto se lo digo a mi mamá. No, esto se lo digo a mi papá, porque en esto mi papá me va a decir que sí. No puede pasar eso, porque ahí funciona un hogar dividido. Y en un hogar dividido viene el hombre fuerte y ata, maneja y gobierna. Por eso hemos tenido tantos problemas en nuestros hogares. Por eso hemos venido la mayoría de nosotros, y hoy cuando nos daban la estadística me asusté, el 50% de los hogares en esta nación, y conocemos algo de Latinoamérica y está pasando fuertemente en esta nación, o sea que tenemos un problema que cambiar en esta nación. 50% de hogares no han tenido padres, es decir, no han ejercido el trabajo de ser papás, porque es una tarea y es un trabajo que es una bendición cuando escuchamos la voz de Dios. Pero necesito que podamos entender que el Padre es autoridad. Venga a nosotros tu reino. El reino es gobierno y Él gobierna en autoridad. Primera cosa que tenemos que tener como padres es autoridad. La autoridad nos enseña a poner límites, y los límites no pueden ser ni injustos ni caprichosos, y los límites no pueden incluir castigos. Por eso, papás, necesitamos estudiar la palabra y aprender a ser padres con el corazón de Dios. Amén. Quiero leerte el versículo 11 de nuevo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La segunda cosa que tiene que hacer todo padre es ser el proveedor de la casa. No está mal que la mujer trabaje si es necesario. No estamos diciendo que la mujer está hecha para la casa y el hombre para el trabajo. No estamos diciendo eso.
Lo que estamos diciendo es que la responsabilidad de la provisión es del hombre, es del varón, es del esposo, es del marido, es del padre. Y si la mujer necesita, o la mujer estudió, o la mujer se capacitó y quiere ejercer su profesión y están de acuerdo, por supuesto que lo puede hacer, pero no puede ser reemplazado el hombre en cuanto a provisión, porque Dios Padre es proveedor y nosotros debemos ser el reflejo de Dios el Padre. ¿Cuántos quieren ser ese reflejo? Amén. Diga, no voy a ser más una sombra, quiero ser un reflejo. Amén. Proveedor. Jesús lo está enseñando y lo está explicando. El Padre siempre es provisión. Cuando había que salvar a este mundo, Dios proveyó un Salvador, porque Dios es provisión. Cuando nosotros necesitamos cosas elementales como la que está diciendo aquí en la oración, está diciendo el pan nuestro de cada día. Está hablando de sustento, no está diciendo que las otras cosas no deben ser. Lo que está diciendo es, pídanme a mí el pan, no se maten trabajando como esclavos, adórenme, sean hombres de reino y verán que yo les puedo dar provisión, pero ustedes deben trabajar. Con mi experiencia de más de 35 años de ministrar en iglesias, comencé muy jovencito a ministrar en distintos lugares y hablo con los pastores y en la mayoría de los lugares se dan situaciones muy similares. Hay hombres que no trabajan aunque venga la grúa de la municipalidad. No hay manera de sacarlos del asiento, de la televisión, o que levanten las manos, ni para rascarse la cabeza. Usan palitos y hacen así. Y hay hombres que viven para trabajar. Se van a la madrugada, vuelven a la noche, ya no hay nadie, está todo cerrado, está todo oscuro. Estos segundos creen que están haciendo algo por el hogar. Sí, están haciendo algo por el hogar, lo están destruyendo. Los otros creen que viene el ángel del pan, que abre la ventana y empieza a tirar pan, media luna, depende del horario. Ambos extremos no son ni bíblicos ni buenos. Hay que trabajar, hay que ser proveedor, no hay que vivir para trabajar, hay que vivir para Dios y darle tiempo a la familia. Amén. ¿Cuántos están mal en alineación y balanceo? Porque hoy estamos haciendo eso, alineación y balanceo. A ver, hágame así. Me están alineando y balanceando. Algunos tienen pocas libras en los neumáticos, algunos están pasados, algunos están por reventar. Así que quiero que griten los papás y los que van a ser papás después de casarse. Porque cualquiera es papá, ¿eh? Nadie vota antes de tiempo. ¿Cuántos de los papás dicen, yo voy a hacer alineación y balanceo? Con la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque si no se gasta mal el neumático, el coche se va para un lado o se va para el otro. Así que en griego no te mambees. Muy importante que entiendas esto, no te mambees. Y otros, lamentablemente lo tengo que decir porque voy a decir la verdad. Y otros utilizan el trabajo para no estar en su casa porque no la soporto. ¿A quién? A la televisión prendida. Ustedes saben bien. Arreglarlo todo, porque tu casa debe ser el refugio más hermoso, el lugar donde más tiempo quieras estar, y tu esposa tiene que estar diciendo, qué bueno, llegó la hora, y no Dios, que se atrase, que choque el colectivo, que le pase algo a este ogro, no me lo van, que no te ore así.
Alguien dice, Bien, yo no sé si esto es gracioso o tiene que ver con la realidad. En este momento ya no lo sé, pero de todas maneras los que no se casaron, cásense, porque la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Amén. Cuando uno tiene la autoridad, usa esa autoridad de manera correcta, es proveedor, sabe que es Dios el que nos está ayudando, no se cree que es uno el que trabaja, el que se esfuerza, no, porque, escúchame, la heladera la lleno yo, acá no viene Dios a llenármela, que Dios nunca te escuche y no se desate nunca la ira de Dios contra vos, porque no solo no vas a tener la heladera vacía, no vas a tener heladera, vas a tener luz. Reconozcamos que todo viene de parte de Dios y que somos hombres limitados. Amén. ¿Qué es lo que estoy intentando decir en pocas palabras? Que necesitamos retomar el modelo de la palabra de Dios para que sea la palabra de Dios la que nos ayude. Aunque estoy apurándome mucho, necesito hacerlo. Ahora vamos a la parte número 3 de lo que debemos ser como padres. Y perdonamos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este es el modelo del perdón. El modelo de perdón lo inaugura Dios. El modelo de perdón después viene a la tierra, lo encarna Jesús. Y el modelo de perdón es lo que nosotros necesitamos incorporar. Todo esto luego, lo que vamos a ver también después con lo que ya vimos, tiene que estar de alguna manera mixturado para que existan las proporciones correctas y todo se va aprendiendo al andar. ¿Sabe cómo aprendí a orar yo? Orando. ¿Cómo aprendí a ayunar? Ayunando. ¿Cómo aprendí a predicar? Todavía no sé porque no llegué, pero cuando termine de aprender se lo cuento. Pero de momento estoy predicando. O sea, todas las cosas las aprendemos haciéndolas. Y el Espíritu Santo nos dice, eso no lo debías haber hecho, esto está bien, gracias Señor, esto no lo hago más, esto lo sigo haciendo. Y de esa manera Dios nos va formando como alfarero. Amén. Modelo del perdón. El modelo del perdón es esencial en el Evangelio. No hay una sola religión que te enseñe a perdonar. Por eso el cristianismo no es una religión, es una relación. Y el perdón viene primero del cielo, es decir, el perdón viene del Padre, el perdón viene incluido en el Hijo, por lo tanto el perdón, estoy hablando de la tercera característica de Padre, debe venir del Padre. Es decir, somos los que tenemos que enseñar, perdonar y explicar las razones por las cuales perdonamos. Pero también somos los primeros que tenemos que empezar a pedir perdón, porque a perdonar se aprende perdonando, no leyendo libros del perdón. Hay gente que puede explicar mucho lo del perdón y te revolea el libro del perdón con la cabeza. Eso no es perdón, eso es golpe. Tercer cosa, Padre, enseñarnos, porque queremos perdonar, porque necesitamos ser perdonados. Estoy haciendo una paráfrasis de lo que acabo de leerte en el Evangelio de Mateo. Y tenemos que incorporar el modelo del perdón a nuestra vida. Perdonar no es permitir cualquier cosa, por el contrario. Cuando vamos entendiendo lo de los límites y vamos entendiendo que el perdón lo necesitamos, pero que también el perdón lo damos, empezamos a ser perdonadores
y empezamos a recibir perdón. ¿Hay alguno aquí hoy? ¿Hay alguno ahí hoy que no necesite ser perdonado en algo? Yo necesito ser perdonado. Los que necesiten ser perdonados, por favor, levanten una de su mano. Los que ya superaron esto, esta noche probablemente el ángel se los lleve. Amén. Entonces, quiero que te quedes con la mano levantada. Este dedo lo estoy dirigiendo a la cámara, no a ti. Quédese tranquilo. Quiero que digas, como yo necesito ser perdonado, y mi lista es, yo voy a aprender a perdonar y lo voy a practicar todos los días de mi vida. Amén. Te perdono. ¿Estás entendiendo? Pregúntale que está a tu lado. Te veo el rostro cambiado. Nunca lo tuviste tan hermoso. Amén. ¿Qué se necesita para perdonar? Que alguien se arrepienta. Yo no puedo entrar en mi casa y digo, te perdono, 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 está perdonado, está perdonado, está perdonado. Bueno, comamos. Cuando hiciste algo incorrecto, le tenés que pedir perdón, en primer lugar, siempre a Dios. Pero cuando se lo hiciste a una persona, le tenés que pedir a la persona. Y quiero que entiendan algo. La tecnología no sirve para pedir perdón. Hay gente que me escribe y me dice, pastor, necesito que me perdone. Y yo pongo minga. Es una señora que conozco. Que ella te enseñe que el perdón se dice de frente, mirando los ojos, face to face. Y hablando. Porque nosotros creemos que, perdóname, estaba equivocado o estaba equivocada. Sniff. El perdón se pide de frente, cara a cara, y al perdón hay que ponerle el nombre. Pastor, yo necesito pedirle perdón. Sí, ¿y por qué? Son tantas cosas. No te hagas problema. Tenemos 3 horas. Porque pedir perdón no es pedir perdón y ya estoy perdonado. Todo tiene nombre y todo tiene apellido y tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Escuchamos una cosa. ¿Vos querés pasar a la historia como el varón que más materias se llevó en la escuela? No, pa. Entonces usa la materia gris porque es la primera que te voy a hacer estimular. Porque todos saben que tenemos un cerebro, lo que no todos saben es que podemos usar. Dios entre los 2 oídos nos metió un cerebro. Es para ponerse feliz. Decirle al de tu lado, tengo un cerebro. Acabo de descubrir. Es mi día. Aleluya. Bien. Necesitamos aprender y enseñarle a nuestros hijos a pedir perdón. Pero ellos también nos tienen que escuchar pedir perdón. Yo no sé si saben, pero los hijos no tienen 2 oídos. No sé cuántos tienen. El nene está allá lejos jugando con 2 juguetes. Vos te acercaste lo más sutilmente que pudiste a tu esposa y le dijiste con mucho amor, con un cariño increíble. Es más, ella está perdiendo la cabeza. Te dije que no me hagas esto de comer. Y menos como lo hacía tu mamá. Porque encima la tengo que ver en el plato. Porque la vieja se me aparece. Y el nene o la nena están jugando allá. Y un par de días después vienen y dicen,
porque te lo dice en el momento exacto. ¿Qué tienes con la abuela, papá? ¿Con la abuela? Y mira, si fuera joven me casaba con ambas. ¿Cómo? ¿Ibas a ser río? No, estoy diciendo que... ¿Por qué decís eso? Porque el otro día escuché que dijiste que a la abuela la ves en el plato. La pregunta es, ¿cómo te escuchó? No sé, pero te escuchó. Entonces yo después le quiero enseñar de que todas las personas son iguales, todas las personas son dignas, aunque hay una excepción. No, no funciona. No funciona. Necesito rever mi modelo y ser ejemplo de todas las cosas. Y si no lo escuchara tu hijo o tu hija porque no está en ese día, lo escucha el Espíritu Santo. Y eso es mucho peor. Tenemos que cambiar y entender que somos los que tenemos que enseñarle a nuestros hijos a perdonar. Aunque hagan algo terrible, no le podemos decir, mira, esto es tan terrible que no tiene perdón, porque ellos van a entender, y ahí está mal usado el límite, que hay cosas que no se pueden perdonar. Dios nos perdona todas las cosas, yo perdono todas las cosas, pero también Dios nos disciplina aunque nos perdone. El pueblo de Israel se equivocó mal. 40 años en el desierto, Dios los perdonó, pero no pasaron a la tierra prometida. Se murieron todos perdonados, pero no se murieron todos tomando la tierra. Necesitamos aprender eso. Es un ejemplo poderoso para entender lo que es perdón y lo que es disciplina. Como padre lo tenemos que ejercer. El gran problema es que la mayoría de nosotros nunca recibió esto, pero lo tenemos que buscar porque el Espíritu Santo lo tiene y estamos en una iglesia donde Dios ejerce la paternidad. Amén. Versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Este es el cuarto punto, el cuarto principio, que es el modelo de la protección. Los padres debemos proteger, es parte de nuestra función. Es lo que tenemos que ejercer como padres. Recordad que estoy hablando del modelo de padre, vamos a entrar un instante más en el modelo de papá, porque hay que tener las tres cosas y tener el equilibrio de saber en qué momento usamos cada uno de ellos dentro de la paternidad que nos fue dada, que nos fue regalada por Dios. El padre tiene que darnos seguridad en nuestra casa, pero no seguridad porque pone doble cerradura. Nos tiene que hacer sentir seguros, nos tiene que hacer sentir protegidos. Los padres le tenemos que decir a nuestros hijos, hijos, los amamos, los hemos traído a este mundo porque los amamos, son una extensión de nosotros y nosotros vamos a hacer todo lo que sea necesario para que estén bien, para que estén tranquilos, para que estén protegidos, para que ninguna cosa les pase. Tienen un problema, tienen temperatura, tienen fiebre, se sienten mal, enseguida vamos a primero orar y después buscar la dirección de Dios. Dios dice que vayamos a donde Él, vamos a ir, pero quédate tranquilo, papá va a estar siempre acá y mamá también. Tienen que estar seguros de que estamos. Yo conocí a una mujer, abuela, que a sus nietos siempre les decía, si no hacen esto, la abuela no los quiere. Si no comen la comida, la abuela no los quiere. O sea, lo que más decía era de todas las formas que la abuela no los quería. Y eso da gran inseguridad. Nosotros le tenemos que decir, mira querido, la verdad que yo a vos te tengo que levantar como un barrilete y algo parecido voy a hacer. Pero no te voy a dejar de amar, te voy a proteger y voy a ser tu primer defensor, pero esto no lo podés volver a hacer. Él tiene que saber
que rompió una barrera y que yo voy a usar la disciplina. Pero también tiene que saber que mi amor nunca está en juego. Dios nunca me dice, Edgardo, por las que te mandaste yo no te amo. Me dice, Edgardo, volvé a mí. Edgardo, regresá. Edgardo, vení por el camino otra vez, pero vas a venir con el Espíritu Santo, porque no te dejaré, no te abandonaré y nunca estarás solo en este mundo. Dios me enseña y yo como padre debo dar ese modelo. ¿Amén? ¿Están aquí? Aleluya. Este es el modelo de protección. Y necesitamos ejercer cada uno de estos principios como padres. Pero ahora viene un segundo modelo que está incluido en el único modelo, porque somos una sola persona. Y es el modelo de papá. Y yo voy a buscar esto para leerlo en Mateo, en el capítulo 3, en el versículo 17, que es precisamente cuando Jesús se bautiza. Jesús ya era un varón de 30 años, ya había llegado el comienzo de su ministerio. Jesús ya sabe que debe bautizarse porque debe comenzar el ministerio y se tiene que cumplir toda justicia de Dios. El bautismo es parte de esa justicia que nosotros tenemos que entender y tenemos que hacer. Y dice la Biblia en el versículo 17, hubo una voz de los cielos que dijo, este es mi hijo. Afirmación. El papá necesita afirmar al hijo y a la hija. Vos sos mi hijo y vos sos mi hija. Lo que hiciste fue gravísimo, pero no dejarás de ser mi hijo. Lo que hiciste es terrible y no sé qué consecuencias nos va a traer, pero vas a ser mi hijo. Porque cuando lo ponemos en ese contexto, él o ella entienden lo que hicieron, pero también se dan cuenta que el amor no se negocia, que el amor siempre existe y que aunque tengamos que enfrentar cualquier cosa, no estamos solos. Es igual que nuestra vida con Dios. Cometa cualquier error, yo no estoy solo. Dios me va a ayudar a salir. Lamentablemente pasaré consecuencias por lo que hice, pero Dios no me deja. Y lo primero que Dios dice, este es mi hijo, y agrega, amado. Una de las cosas que tenemos que agregar a nuestro vocabulario es amor a nuestros hijos y amor a nuestras hijas. Hijo, te amo. Hay cosas que no estoy de acuerdo, pero te amo. Hija, vamos a tener que comprar más género, con esa pollera no salís, pero te amo. ¿Qué está más barato, 2 talles menos, hija? Cómprate tu talle. Dale. Te amo y porque te amo te estoy cuidando. Ahí afuera hay unos cazabombarderos terribles. Amor. Este es mi hijo amado, en quien yo me deleito. Algo que tenemos que hacer como papás, ya no es padres, ahora somos papás, es complacernos, deleitarnos y decirle a nuestros hijos, elegimos que nacieras, viniste a un hogar que todavía no es perfecto, pero es el hogar que deseo tenerte porque te amamos y nos deleitas, nos alegrás. Traes algo a este lugar que si vos no estuvieses, no habría ese algo. Sos muy importante en esta casa, te amamos, te elegimos y sos amado y bendecido. Todo
todo lo que normalmente le decimos no tiene que ver con esto, porque nos sale mucho más fácil reprenderlos, decirles todo lo que hacen mal, y bueno, hacen varias cosas mal. Si le dijiste, mira, vas a tener que ordenar tu cama, vas a tener que ordenar el cuarto de tu casa, y vas a tener que poner todo en orden, y recién después vas a salir y abrís el placar y te invade un montón de ropa, y levantaste la sábana y viste que está todo lleno de bollo, pero que afuera parece todo bien, vamos a sentarnos 5 minutos. Yo te amo, pero esto no es lo que arreglamos. Y vamos a hacer primero lo que hay que hacer para luego poder hacer lo que vos querés hacer. Porque si yo a vos no te formo, te deformo. ¿Cuántos quieren tener hijos deformados? Lo están logrando. Quiten las malas semillas, porque las malas semillas lamentablemente traen más fruto que las buenas semillas. Lo sabe cualquiera. Amén. Amén. ¿Hay algún papá o ya se fueron? Ah, gracias, Señor. Creí que me habían dejado solo. Y aquí solo voy a hacer énfasis en una cosa, que es la que está diciendo Dios. Dios está elogiando a su Hijo y a su Hijo amado. La palabra elogio también es, o tiene el mismo origen que la palabra bendecir. Es la palabra eulogeo en el original y significa elogiar y bendecir. Es exactamente la misma. A veces se traduce de una forma y otras veces se traduce de otra forma. ¿Y qué significa la palabra elogiar? Es una palabra que significa valorizar a la otra persona. Es una palabra que afirma. Y estas cosas van estructurando la personalidad nuestra, y nosotros hacemos lo mismo con nuestros hijos. La estructura de la personalidad es fundamental porque es sobre lo que lo demás se construye. Es como si usted hiciera el esqueleto de todo un edificio, después tiene que poner los ladrillos, el revoque y las puertas. Pero sin esa estructura, ladrillos, revoque y puertas se caerían. Necesitamos elogiar. Papá, me saqué un 8. Yo esperaba un 10. Nunca lo hago. Papá, me dijeron, yo voy a ser el segundo. Está el abanderado y estoy yo. Yo esperaba que eras el abanderado. Si no agarraste una bandera en tu vida, y menos el sábado. Pedimos y exigimos como si fuéramos los mejores. Elogiemos, bendigamos y sostengamos a nuestros hijos. Hijo, mira, hija, mira. Yo creo que lo que estás haciendo y pensando está equivocado. Pero no está en discusión lo bueno que haces. Pero esto sí lo vamos a hablar. Y lo bueno que haces siempre será bueno. Pues nosotros metemos todo en la misma bolsa. Todo lo que hizo, porque haces todo mal. No es cierto. Todavía no existe la persona que haga todo mal y mire que hay gente que se esfuerza. Hay gente que va por más en eso. Amén. Necesitamos recordarle a nuestros hijos nuestros principios. Ahora, ¿en dónde está el mayor problema? En que no recibimos esto, pero ahora somos hijos de Dios. Ahora estamos en una iglesia que sí nos enseña y ahora tenemos recursos que antes no teníamos. Y si es necesario volver atrás, pues mi hija hoy, pastor, tiene 28 años, ya me dio 2 nietos, no importa. ¿Vos crees que va a dejar de ser tu hija aunque tenga 30? No, nunca. Muy bien, sentate y decirle, mira, yo me equivoqué cuando te dije esto y esto. Te pido que me perdones.
No es el modelo que quiero que te quede y no quiero que quede guardado esto en tu vida. Cuando lo hagas te sorprenderás en poco tiempo lo que sucederá con ese hijo y con esa hija, porque estarás reconociendo tus errores. Ese hijo y esa hija te verán humanos, pero además sabrán que dentro tuyo está el Espíritu Santo. Y si todavía no vinieron a Cristo, acabas de predicar la mejor predicación de tu vida, que se llama: acabo de pedirle perdón a uno de mis hijos. Sos el mejor evangelista si lo haces. Aleluya. Gloria a Dios. Tengo que irme al final, no. Lamento, hay tantas cosas para enseñar, pero bueno. Gloria a Dios. Vamos a Marcos 14, por favor, que quiero explicar lo de Papito. Esto lo tendría que profundizar mucho más. Dios nos lo va a permitir hacer. Quiero que vayamos a Marcos 14. Versículo 36, vamos a ver. Y Jesús decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para vos. Apartad de mí esta copa. La copa era la cruz. Él estaba por ser tomado preso y llevado a la cruz. Y era tan fuerte la carga que sentía que le pide a su papá que lo ayude a que esa copa, a que esa cruz no la tenga que enfrentar. Pero agrega, decí conmigo: porque aprendió a ser hijo, porque tenía un padre correcto. Mira el día que tu hijo y tu hija te diga esto. ¿Estás preparado? Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que vos querés, papá. El día que tu hijo te diga eso, vos haces así. Y nadie te oró. Y salí cantando: me ha tocado. Jesús está desesperado. ¿Estás entendiendo? Está desesperado. Hace así, ve la cruz. Mira y dice: ya está. Me está esperando a mí. Y se transforma en un niño. Y lo llama Abba Padre, que en el idioma arameo significa papi, papito. Y le dice: papito, ¿puede ser, papi, que no vaya a la cruz? Mira su desesperación y su dolor. No le dice: oh padre, no le dice: papi, no dejes que muera. Es terrible lo que hice. Que la cruz es demasiado para mí. Él está diciendo eso. Tal es el amor que tiene por vos y por mí. Él se quiebra. Jesús es hombre. Ahí no está Jesús Dios. Pero ahora es niño. Y dice: papi, por favor, papi. Es tremendo lo que me queda. Yo creí que iba a ser fácil, pero estoy desesperado. Pero como Él enseñó lo que el Padre le enseñó, y como Él vivió lo que el Padre le impartió, Él no termina de decirle eso, sino que termina diciéndole: pero pa, igual, que no se haga lo que yo deseo, se tiene que cumplir tu voluntad. Y ahí Jesús se entrega definitivamente a la muerte en la cruz. ¿Pero cómo lo llamó? Papito. ¿Y qué nos está enseñando Jesús?
Es un adulto, pero se relaciona como un niño con su papi. Porque necesitamos al padre. Es muy importante el papá. Pero esta ecuación no cierra sin papito. Y él nos enseña lo que es ser hijo, hablándole al papito. La comunión en este momento es tan profunda, es tan íntima, que él puede decirle: papito. Puede ser que no sea así, porque necesitamos llegar a comunicarnos con él como papito, pero también enseñarle a nuestros hijos y a nuestras hijas que somos papitos. Que en un momento, no importa cuántas horas de trabajo tuve, no importa de qué problema acabo de venir, él me dice: ¿te tiras un ratito al piso, jugamos? Y yo me saco y me tiro al piso a jugar. ¡Papi! Y en vez de decir: otra vez me molestas, la única hora que tengo para mí, ¿qué querés, hijito? Nada, papi. Papi, sí, ¿podés venir? ¿Me das 10 minutos que termino de arreglar algo? Sí, pa. Pasaron 15 segundos. Papi, ¿podés venir? ¿Me das 9 minutos y 45 segundos? Porque te ama y te necesita. La mayoría de nosotros, papás, decimos: qué pavada, me voy a tirar a jugar, ¿qué me voy a ensuciar? Les cambias la vida, porque ven a un papá grande al mismo nivel que ellos, y el día que necesiten contarle algo muy difícil a alguien, van a elegir a papito, no al taradito, al que le van a contar algo que les va a llevar al lugar malo. Porque en la desesperación, si me conocieron como papito, me van a tener como papito. Amén. Amén. Lo último que quiero decirte acerca del papito es lo siguiente. Un hijo tiene que ver que yo soy vulnerable. Si un día estoy llorando y entra mi hijo, no voy a agarrar 18 pañuelos para decir: ay, te resfrío. ¿Qué te pasa, papi? Papi está llorando. ¿Papi llorando? Sí. Hay veces que también lloro. Porque también hay cosas que a mí me duelen y me hacen sufrir. Papi no es el superhéroe que creías. Papi es alguien que cada día se levanta y le dice: Dios, si vos no me acompañás este día, yo no sé cómo voy a terminarlo. Tengo una carga por mi familia, tengo una carga por tu llamado, tengo una carga por las almas, pero lo quiero poner a tus pies. Escuché que en el trabajo están echando gente, Señor, que yo no esté en esa lista, papito. Y si me toca, será porque algo mejor tenés. Pero en este día yo quiero aprender a ser papá, porque yo no tuve papá. O el que tuve, mejor que me olvide. Porque no tuve padre, porque ponía una varita arriba de la mesa y no era porque tenía ganas de medir, sino porque me alcanzaba más rápido.
nunca tuve un papito que se agachó, se mostró vulnerable. Y nunca tuve un papá al que le dije, papi, ¿me podés ayudar con esto? Y él me dijo, ay hijo, ¿sabes que yo no sé hacer eso? Porque papi no estaba obligado a saberlo todo y a ser el genio de la serie. Los chicos necesitan tocar más a un hombre de carne y de hueso que tener un superstar ahí arriba, millones de fans gritando cualquier cosa y el tipo rompiendo la guitarra. No hagas que tu hijo elija ese modelo. Sé papito. Sea un papito tierno y sea un papito dulce. Mostrarle que te podés mostrar tal cual sos. Todos sabemos que uno no puede dar lo que no tiene. Yo conté la historia de mi padre y muchos la escucharon. Mi papá y un café con leche se llamó. Yo no tuve papá. Sí hubo alguien en mi casa, pero nunca tuve papá. De la misma manera que a veces te da ganas de tirarle de las orejas, no lo hagas a lo que sea el cumpleaños, aunque ya no se usa más. Él prefiere dólares en vez de tirón de orejas. No lo entiendo, pero a mí me sale más fácil hacerle él lo cumple feliz que sacarle $3,000. Pero cuando le tengas que decir algo que no hayas recibido, y le tengas que decir, mira papi, llegó muy tarde al cumple porque me quedé trabajando, me ofrecieron 2 horas más. Pensá que dentro de 10, 15 años, esas 2 horas más no sirvieron de nada, pero el recuerdo de haber llegado al cumpleaños de tu hijo, haber comido con él, haberle llevado algo y que él se sacó la foto con vos, vale dentro de 10, dentro de 20, dentro de 30 y dentro de 50 años. Esos pesos que ganaste por 2 horas de más ya no los tenés, pero si sos papito, siempre los vas a tener, porque lo grabaste en su mente, en su corazón y en su espíritu, porque él necesita tener un papito. ¿Alguna vez ensuciaste con algo que se ensucia? ¿Alguna vez no te enojes porque te dejó plastilina en la nariz, en el pelo, y justo me bañé antes de ayer? Me va a tocar hoy. No lo mires y digas, no, lavate, limpiate, esterilizate. No me toques, aún no ha ido al Padre. Qué bíblico. Enroñate. Es mucho mejor que tu pelo se ensucie que ensucie el corazón. Mejor pelo sucio que corazón sucio tuyo. Jesús amó tanto a los niños, pero él tenía que cumplir una tarea y no podía ser papá. Él tenía que ser hijo. Pero cuando los discípulos vinieron los niños, Jesús los miró y dijo, esta es la creación más hermosa. Y mi Padre se la dio a hombres y mujeres. Y ellos no lo valoran. Dejen a los niños venir a mí. No se lo impidan. Si el reino de los cielos es de alguien, es de ese niño, es de esa niña. Mi viejo, mira, se fue a los 85 años. Yo tenía el consultorio al lado de la casa de ellos. Y como buen hijo que le gustaba agarronear las tostadas o alguna cosa que había, pasaba primero por la casa de ellos. Y cuando mi papá escuchaba que yo abría la puerta, míreme, le decía a mi mamá, vino el nene. Y yo decía, ¿tendré un chiquito metido? No, hablaba de mí. El nene de 1,90, el doctor hace... Yo no lo entendía. Hasta que un día me di cuenta que para un papá, mira, tiene 40 años,
Tiene una barba, ahora se usa la barba. Me tengo que hacer así porque me voy para saludarlo, pero bueno. Pero es mi nene, es mi nena. Por eso cuando hablo de nene, no pienses en 2 años, 3 años, no estoy hablando de edades. Seguirás siendo el nene y seguirás siendo la nena. Y seguirás escuchando. Dejen a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de Dios.